Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me han contado que se están convirtiendo en grandes escritores y narradores de historias. ¿Recuerdan lo que hicieron con Miss Aida la semana pasada? Sí, empezaron a escribir el inicio de su propia historia. Yo también lo hice. ¿Quieren verlo? Aquí está. Este es el inicio de mi historia. ¿Quieren saber de qué se trata? Muy bien. Una tarde soleada, el dinosaurio salió a caminar por el bosque. Pero, ¿cómo podrá continuar mi historia? ¿Tú ya sabes cómo va a continuar tu historia? Te habrás preguntado, ¿qué ocurren en los cuentos? Pues el día de hoy vamos a ver qué ocurren en los cuentos. Para ello he traído 3 cuentos que ya lo has visto con Miss Aida. El primer cuento es Lom y los nudones. ¿Recuerdas cómo iniciaba esta historia? Muy bien, Lom es un león que vivía en una cueva. Todos los días salía a sentarse en una gran roca y se rascaba la cabeza así. Pero algo ocurrió. De pronto, la melena de Lom estaba llena de nudos, nuditos, nudotes y nudazos. ¿Y qué habrá pasado? En los nudos de la melena de Lom, los mosquitos empezaron a hacer su nido. Y a Lom le picaba mucho, mucho, mucho. Él tenía que peinarse, pero no quería. Vaya problema para Lom. El segundo cuento es Vaya apetito tiene el zorro. ¿Recuerdan cómo iniciaba esta historia? Muy bien. Una mañana, Zorrito se levantó con mucha hambre. Entonces, Zorrito salió a buscar unos huevitos. ¿Pero qué pasó? Cuando los iba a cocinar, reventaron 3 huevitos y salieron 3 cocodrilos pequeños. ¡Ay, pobre zorrito! Se quedó sin comer. ¡Qué problema para el zorrito! Chicos, ¿se están dando cuenta? Hemos encontrado otro problema. El tercer cuento es Mi día de suerte. ¿Recuerdan cómo iniciaba esta historia? Sí, un día un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, alguien tocó su puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿Y quién era? ¡Ah! Era el cerdito. Y el lobo lo atrapó para comérselo. Pero, ¿qué ocurrió, chicos? ¿Lo recuerdan? Sí, el cerdito le dijo, está bien, pero si me vas a comer, tienes que hacer algo antes. Si te habrás dado cuenta, yo estoy muy sucio. El zorro se puso a pensar, tienes mucha razón, estás muy sucio. Entonces, el zorro tuvo que bañar al cerdito y no se lo pudo comer. ¡Ay, pobre zorro! Chicos, ¿ya se dieron cuenta qué ocurre en los cuentos
después del inicio? Sí, casi en la mitad de las historias. Sí, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Todas las historias casi siempre tienen un problema. Algo les ocurre ¿a quién? A los personajes. Y a ese problema se le llama nudo. Sí, es como el nudo de una soga. ¿Y por qué se le llama nudo? Porque se genera un problema. Entonces, algo le sucede a los personajes y tienen un problema. Por ejemplo, este personaje está muy triste. ¿Por qué? Porque se perdió. Aquí tenemos otro personaje, es una princesa que también tiene un problema. Por eso dice, ayúdenme, ayúdenme. Ay, pobre princesa. Y por último tenemos a un niño que no vio por dónde caminaba y ¡pum! Se tropezó. En todas las historias siempre nos mencionan cómo se sintió el personaje. Entonces, para ser grandes escritores, debemos saber cómo son los cuentos. Ya sabemos que tiene un inicio, que es la primera parte de toda historia. Y luego ocurre el problema, que se llama nudo. Pero siempre que tenemos un cuento y lo podemos leer, podemos ver unas frases que nos presentan, ¿qué cosa? El problema. A ver, ¿cuáles serán? A ver, la primera frase es de pronto. A ver, sí, de pronto llegó un dragón y se llevó a la princesa. ¿Vieron? A ver otro. De repente, a ver, ¿cómo podemos formar esa frase? De repente. A ver, ya se me ocurrió. De repente apareció un águila muy grande y se llevó al conejo. Uy, ¿vieron, chicos? A ver, sin darse cuenta. A ver, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Sí? ¿Lo tienes? A mí también se me ocurrió algo. Sin darse cuenta que había un hueco, siguió caminando y ¡pum! Se cayó. Muy bien. A ver, y por último tenemos en eso. A ver, déjame pensar en eso. Ya sé, en eso apareció ¿quién? El lobo. Y cazó al cerdito para comérselo. Uy, ¿vieron, chicos? ¿Se dan cuenta? Así podemos ponerle un problema a nuestras historias. Y llegó el reto número 3. Presta mucha atención para que puedas cumplir el reto y seas un gran narrador y escritor de historias. Para este reto vamos a continuar con nuestra historia, ¿ok? Primero vas a tomar el dibujo del inicio de tu cuento que hiciste la semana pasada con Miss Aida. Aquí tengo el mío, ¿lo recuerdas? ¿Sí? Y también ya he escrito el inicio. Sí. Ahora vamos a pensar en un problema. Sí, algo que le ocurrió a tu personaje. ¿Ok? Y lo vas a dibujar en otra hoja.
Sí, el problema que le ocurrió a tu personaje lo vas a dibujar en otra hoja, así como lo he hecho yo. Miren, aquí está mi segunda hoja. A ver, yo he dibujado un problema. Este problema es que Dino el dinosaurio, sin darse cuenta que había un hueco muy profundo, siguió caminando y se quedó atorado. ¡Ay, pobre Dino! Dino el dinosaurio se asustó mucho y se puso a llorar. ¿Ok? Igual tienes que hacerlo tú, ¿sí? Una vez que esté listo, vas a elegir una de las frases para contar el problema de tu cuento. ¿Lo recuerdas? Lo hemos visto hoy día. A ver, puede ser de pronto, de repente, sin darse cuenta, o en eso. Muy bien, ¿sí? Luego, ¿qué ocurrirá con tu historia? Sí, vas a intentar escribir el problema de tu cuento. Recuerda que solo es el nudo, ¿sí? Y para ello puedes usar tu abecedario o el llavero de palabras. Recuerda que para escribir puedes hacerlo en algún espacio que tenga tu dibujo o lo puedes hacer en la parte de atrás, ¿sí? Muy bien. Y por último, vamos a dar inicio a tu historia. ¿Cómo? Me vas a enviar un video mostrando cómo quedó la segunda página de tu cuento. Y así te convertirás en un narrador de cuentos. Ya sabes, no olvides mencionar qué le ocurrió a tu personaje y cómo se sintió. ¿Sí? ¿Estás listo? Muy bien. Será muy divertido convertirnos en grandes escritores. Chao chicos, espero que se hayan divertido y nos vemos en una próxima actividad. Bye bye, cuídense.